tema de este día es misericordia. Y esta palabra tiene tanta sabiduría, pero también a la vez tanto compromiso. Y la misericordia se refiere a la capacidad de compadecerse de los demás. Por supuesto, sin el amor de Dios definitivamente podrías sentirse tan inalcanzable, pero cuando ya lo hemos vivido, porque Dios o las personas lo han aplicado a nuestra vida, nosotros empezamos a ver de qué manera la misericordia nos puede confortar, la misericordia o el perdón otorgado de otras personas hacia nosotros nos pueden hacer sentir bien, nos pueden hacer sentir bien recibidos, y entonces nosotros empezamos a florecer nuevamente en nuestra vida cotidiana. Pareciera que es algo inalcanzable cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón. Pero cuando hemos experimentado la misericordia a favor nuestro, déjame decirte que no se olvida de nuestra mente, no sale de nuestro corazón, porque cuando ha sido aplicado en el momento justo que la necesitamos, nos marca ese momento de compasión, ese momento de perdón, ese momento de aplicar misericordia en nuestra vida nos ha marcado. Y si en determinado momento hemos recibido perdón o hemos otorgado perdón o misericordia, déjame decirte que eso Dios quiere reforzarlo en nuestra vida hacia los demás. Pues es probable que nuestros conocimientos, nuestras capacidades y dones a veces no nos dejan ver bien qué es lo que las personas a nuestro alrededor están necesitando o que puedan estar pasando. Nuestras capacidades y nuestros conocimientos puede que nos hagan a veces un poco fríos en el trato a las personas que nos rodean, a nuestros familiares tal vez, o a nuestros vecinos o amigos, y a veces terminamos siendo muy duros o muy drásticos con las personas a nuestro alrededor. A veces somos tan duros o tan fríos con nosotros mismos, y a veces hay cosas que nosotros mismos no nos perdonamos o no aplicamos misericordia para nosotros mismos cuando nos juzgamos, y somos tan duros para juzgarnos a veces, y a veces también para nuestro prójimo, que no dejamos ver la gracia de Dios, no dejamos ver el favor que Dios nos pudo haber dado, el perdón que el Señor nos pudo haber otorgado en determinado momento. Pero eso es necesario también que nosotros como cristianos lo apliquemos, no solo para nosotros, sino que también para nuestro prójimo. Misericordia no necesariamente significa pasar por alto un pecado o una falta, sino al contrario, es saber reconocer el momento en cuando una persona está clamando o pidiendo misericordia o pidiendo perdón. Seguramente una persona que ha tenido conflicto contigo, o tú has tenido conflicto con otra persona, el hecho de una mirada, el hecho de un mensaje, de cómo trata de buscar ese acercamiento, es probable que te esté dando la pauta que él está pidiendo o queriendo otorgar misericordia y perdón sobre tu vida, o que tú apliques sobre la vida de él, y a veces no lo logramos ver, o a veces aunque lo detectemos, queremos seguir teniendo eso en nuestro corazón, que se acerque, que sea la persona quien inicie la conversación, que sea él quien se humille, decimos a veces. Pero no, si nosotros hemos detectado que la persona está dando apertura, seguramente no fue acostumbrado, no fue enseñado a pedir perdón o a pedir ayuda. Entonces nosotros como cristianos debemos de abrir la puerta de nuestro corazón, dejar que la persona pueda recibir ese perdón, recibir esa misericordia, esa segunda oportunidad que todos, absolutamente todos necesitamos. Tú y yo en más de algún momento lo necesitamos. Cuando tuvimos el encuentro con Jesús, nuestro primer encuentro, venimos delante de Dios seguramente con tantas faltas, con tantas fallas en nuestra vida, pero el Señor nos otorgó perdón. Nuestro Señor Jesucristo nos otorgó perdón y misericordia para que nosotros tuviéramos una segunda oportunidad y siguiéramos adelante. Lo que Dios espera de nosotros es que nosotros podamos cambiar de pensamiento y darle a otras personas esa oportunidad de poder creer con ellos y por ellos.
Es necesario que si Dios ha creído en tu vida, si el Señor te ha perdonado y te ha dado una segunda oportunidad, te ha permitido que todas esas faltas o pecados o fallas en el pasado sean perdonados o sean perdonadas, de esa misma manera el Señor quiere que nuestro pensamiento vaya siendo renovado día con día y nosotros también otorguemos ese perdón. ¿Cuántas familias podemos escuchar por ahí en donde el papá o el abuelo no perdonó a su hijo y pasaron décadas o pasaron tanto tiempo sin hablarse porque ninguno de los dos o uno de los dos no otorgó el perdón necesario, no otorgó esa misericordia que uno de los dos necesitaba? O un hijo probablemente que no ha podido perdonar la falta de amor, la falta de contacto que pudo haber tenido el papá o la mamá con él, y entonces pasan por años sin hablarse y parecieran unos desconocidos. Pero las escrituras nos demandan que nosotros somos los primeros que deberíamos de otorgar esa misericordia, que deberíamos de otorgar ese perdón, porque nosotros mismos lo necesitamos. Mira lo que dicen las escrituras allá en Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque dice, porque misericordia quiero. Y esto es palabra de Dios, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Escucha lo que está diciendo el Señor en las escrituras. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Es probable, o algunas veces nos sacrificamos tanto creyendo que esos sacrificios o esas cosas que hacemos a veces en extrema, en servir, en buscar de Dios, en orar, y todas esas situaciones cuando nos presentamos delante del Señor para rendirle un culto agradable delante de Él, todo eso es bueno y no dejes de hacerlo. Pero el Señor está diciendo, misericordia quiero, porque pudiéramos estar días completos, semanas completas en oración, pero si no estamos otorgando misericordia, si no estamos otorgando perdón a esa persona que nos ofendió o que ofendimos, entonces la palabra de Dios nos está diciendo, misericordia quiero y no sacrificio. Necesitamos nosotros poder otorgar apertura, que podamos abrir nuestro corazón a esas personas que un día les fallamos o nos fallaron. Necesitamos otorgarle ese perdón, otorgar esa misericordia, esa segunda oportunidad, tal vez no para andar nuevamente juntos como tal vez antes andabas o caminabas o tenían ciertas reuniones, pero sí para darle comodidad, para darle seguridad en su vida y para poder otorgarle ese perdón y decirle, mira, ¿sabes qué? Te puedo perdonar o perdóname por lo que hice, porque eso es lo que Dios está esperando a través de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nosotros hagamos el papel que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sacrificándose, muriendo y resucitando al tercer día para que nosotros alcanzáramos el oportuno perdón de pecados. Y ese debería de ser el trabajo de nosotros los cristianos, poder otorgar ese perdón, poder otorgar esa misericordia, ese favor. Jesús habló del tema allá en Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13. Y dice las escrituras, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, está hablando de Jesús, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mira nada más las personas que estaban sentadas a la par de Jesús. No estaba la alta alcurnia, no estaba lo mejor de la sociedad tal vez alrededor de Jesús, sino que las escrituras dicen que habían muchos publicanos, muchos recaudadores de impuestos y pecadores, y se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. ¿Por qué se acercaron a Jesús? Si eran recaudadores de impuestos, si eran pecadores, porque normalmente los veían de lejos o no los trataban.
porque encontraron en Jesús una apertura en su corazón. Seguramente encontraron una sonrisa, encontraron a un Jesús que no los juzgó, encontraron a un Jesús que, aunque sabía a qué se dedicaban o cuál era su situación de vida, no los señaló ni los juzgó, sino que decidió comer con ellos, y entonces compartieron un banquete, compartieron una cena, compartieron una comida, estuvieron disfrutando. Pero en el versículo 11 dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos. Mira el pensamiento de los fariseos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mira lo que le están diciendo. El pensamiento de la gente que creía que era lo mejor delante de Dios, o que creía que con el listado de acciones eran merecedores solamente ellos de acercarse a la presencia del Señor. Así que ahora están cuestionando la actitud de Jesús. Seguramente ven a Jesús rodeado de estos pecadores y de estos recaudadores de impuestos, y entonces para ellos no es muy cómodo, porque ellos estaban acostumbrados a señalar a los recaudadores de impuestos y a los pecadores por las faltas que cometían, y trataban de alejarse y mantenerlos alejados de la gracia y de la misericordia del Señor. Entonces, lo que están hablando, la conversación que están teniendo, dice el versículo 12: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Mira qué importante. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. A unos estudiosos de la ley, a los fariseos, Jesús los está mandando a estudiar el significado de misericordia. Y entonces dice: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y luego les dice: porque no he venido a llamar a justos, que es la misma palabra que significa buenos, porque no he venido a llamar solo a los buenos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y entonces mira la posición de Jesús. Jesús no estaba rodeado de esta gente y les estaba diciendo: yo conozco tu falta, yo conozco el nombre de tu pecado, yo sé en qué has fallado en los años pasados, pero ¿sabes qué? Ahora va a haber un cambio porque Jesús vino. No, al contrario. Vieron en Jesús alguien que no los señaló. Vieron en Jesús alguien que no los juzgó, que ni siquiera perdió el tiempo en empezar a ver qué era lo que habían hecho en el pasado para ver si renovaban votos y seguían adelante. Simplemente compartió con ellos. Simplemente compartió un pan con cada uno de ellos. Estuvo sonriendo, seguramente se estuvo gozando, estuvo disfrutando la fiesta, estuvo disfrutando el momento, estuvo disfrutando el espacio. En Proverbios capítulo 16 y versículo 6, las escrituras nos dicen: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vamos a ir al primer párrafo. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es decir, se acercaron a Jesús porque encontraron a un hombre que primero no los estaba corrigiendo, no los estaba señalando, pero vieron en un hombre apertura, vieron en Jesús ese acercamiento, y seguramente el comportamiento y el perdón que les estaba otorgando sin decírselos, sino que desde el momento en que no escatimó su tiempo, su agenda personal para compartir con ellos, les estaba enviando un mensaje de misericordia. Les estaba enviando un mensaje: aquí estoy para ustedes, vamos a conversar, vamos a compartir. Las escrituras dicen: con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Es decir,
No solo misericordia, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa si un hijo le dejamos pasar todas las situaciones o los errores que pueda cometer? Vamos a generar o vamos a crear a un hijo o a un niño malcriado. Y entonces de adolescente o de hombre puede que no le vaya tan bien. Por eso la Escritura nos dice, con misericordia, es decir, con perdón y con verdad se corrige el pecado. Apliquemos misericordia, pero no dejemos de aplicar la verdad. No podemos estar diciendo, hey, sí, te perdono, no pasa nada con lo que hiciste. Es más, yo creo que lo que hiciste ni siquiera llegó a nivel de pecado. No, tampoco nos dice eso las Escrituras, sino que nos dice con misericordia y con verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, con misericordia y con la palabra de Dios. Es decir, te voy a perdonar. Estoy dispuesto a perdonarte o quiero que me perdones, pero déjame decirte que lo que hiciste o esa parte de lo que pasó en nuestra relación realmente afectó. Déjame decirte que la palabra de Dios a eso le llama pecado. Es una falta en contra de mí como hombre o es una falta delante del Señor, es una falta delante de Dios. Entonces, la verdad de Dios y la misericordia van a corregir la falta en una persona. Déjame decirte que nosotros no podemos corregir el pecado ni la falta de nadie, sino que es Dios a través de nosotros, motivándonos, empujándonos, guiándonos a aplicar misericordia y perdón. Entonces es cuando otorgamos lo que ya Dios nos dio, nos otorgó en determinado momento hacia nuestro prójimo. Misericordia y verdad. Las Escrituras dicen, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, la luz de la palabra, la luz de la verdad, nos van a iluminar para que toda oscuridad se disipe y empecemos a ver más claramente al momento de tomar decisiones o acciones. Con misericordia y verdad. Si aplicamos solo misericordia, podemos tener a un niño malcriado o generarlo y hacerlo crecer malcriado, pero si aplicamos solo verdad, entonces es probable que como los fariseos tenían el conocimiento, tenían la verdad, ellos sabían que estos hombres eran pecadores, ellos tenían el conocimiento, pero lo que no tenían era misericordia. Por eso las Escrituras nos demandan que es con misericordia y con verdad, porque si le quitamos la misericordia, entonces va a pasar lo que estaba pasando con los fariseos. Tenían conocimiento, sabían todo el contexto histórico, en la falta que seguramente el pueblo estaba o las personas estaban. Tenían la verdad, tenían las Escrituras, pero nunca aplicaron misericordia. Por eso el Señor nos está demandando que nosotros podemos corregir el pecado, podemos guiar a la persona, iluminarla para darle dirección de cuál es el mejor camino tomar según las Escrituras. Y cuando alguien haya pecado contra ti, que nosotros apliquemos el perdón, que apliquemos misericordia de la misma manera que lo aplicó Dios con cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 3 y versículo 3 dice, nunca, di conmigo nunca, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Mira qué poderoso lo que el Señor nos dice acá. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Caminan juntas. La verdad para que la persona pueda ver realmente entre la luz y las tinieblas, entre lo que es mentira y es verdad. Y la misericordia para decirle, aún con ese error que pudiste haber cometido, ¿sabes qué? Yo no te señalo, yo quiero guiarte hacia un buen camino, quiero instruirte, quiero que nuestra relación de amistad pueda seguir avanzando, pueda seguir caminando. Allá en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, las Escrituras nos hablan de cómo Jesús envió mensajeros a una aldea de samaritanos. Y recordemos que en ese tiempo judíos y samaritanos no se llevaban, no tenían comunicación, no tenían relación entre sí. Y entonces vemos cómo Jesús envía a los mensajeros a la aldea para hacerle preparativos,
Pero resulta que los de la aldea de los samaritanos no recibieron a Jesús. Y entonces Jacobo y Juan vieron esto y lo agarraron personal. Ahí ya se quedó la gracia y la misericordia por un lado. ¿Por qué razón? Porque aunque Jesús los había enviado, cuando encontraron la primer negativa en un pueblo, en una aldea, en el cual habían tenido problemas sociales de años atrás, entonces lo que salió de Jacobo y Juan fueron su pasado. Las obras de la carne, las acciones, el enojo, el recuerdo de cuántos años no había relación con este pueblo. Y entonces ahora que encuentran una negativa, lo primero que viene es sacar fuego de su corazón y de su boca. Y entonces empezamos a ver cómo la carne empieza a hablar en boca de Jacobo y Juan. Porque luego entonces dijeron, Señor, mire este pasaje. Señor, ellos llegaron así muy religiosos, con mucho conocimiento, empoderados diríamos. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Miren lo que está aplicando. Ellos están aplicando palabra, es lo que había hecho Elías. Pero no sobre la gente. Como hizo Elías y los consuma. Jacobo y Juan estaban aplicando la verdad, estaban aplicando parte de las escrituras, pero lo estaban aplicando a su favor, para poder descargar todo ese enojo, esa ira tal vez, de haberse sentido avergonzados, que cuando llegaron a la aldea les dijeron, no vamos a recibir a Jesús. ¿Qué? No van a recibir a Jesús. Pero es que es el Mesías, es el Hijo de Dios, y no lo van a recibir. Y quiero imaginarme que entonces vinieron sus recuerdos y empezaron a maquinar en sus pensamientos y decir, bueno, con razón no nos llevamos con los samaritanos. Bien, decía yo, es que por algo es que esto es un problema de años. Y empezaron a justificar lo que en su corazón querían hacer con ese pueblo, con esa aldea. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestra boca y nuestras relaciones? ¿Estamos otorgando perdón? ¿Estamos otorgando misericordia? Porque déjame decirte que gracias a Dios estamos saliendo de la pandemia, en el nombre de Jesús. Pero en este proceso de varios meses, ¿cuántas personas fueron movidas a misericordia para llevarte tal vez víveres, para darte trabajo, para darte proyectos, para llevar alimento a tu casa, tal vez para invitarte a cenar o a desayunar un día? O tal vez para orar por ti, o te llamaron constantemente para saber cómo estabas. Tal vez te dieron medicina. Tal vez aplicaron misericordia en todo este tiempo. Ahora te digo, ¿qué estamos haciendo nosotros después de esto? ¿Seguiremos igual o algo Dios hizo en este proceso? Porque luego respondió Jesús. Mira lo que dice Jesús. ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Casi me puedo imaginar este escenario diciéndoles, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Te puedes imaginar a Jesús? ¿Y ustedes qué onda? Dirían en Guatemala. Y casi con la mirada poder decirles, al voltear a verlos, después de decirles, ustedes no saben de qué espíritu sois, después de reprenderlos, me quiero imaginar que con la mirada pudo haberles dicho, ¿no me han visto sanar enfermos? ¿Acaso no me han visto resucitar a mi amigo Lázaro? ¿Acaso no me vieron perdonar a la mujer adúltera?
¿O tampoco viste cómo estuve comiendo con recaudadores y pecadores? ¿No me viste resucitar a la enferma? ¿No me viste aquel día que le di vista a los ciegos? ¿Es que acaso no han caminado conmigo y no han visto que mi acción, que mi actuar no ha sido de ese modo? ¿Acaso no han caminado conmigo? Porque Jesús no se esforzaba ni siquiera en saber quién había pecado. Cuando le hicieron la pregunta: Señor, ¿esa enfermedad la tiene porque pecó él o pecó el padre? Se la hicieron otras personas, pero no fue una pregunta que él se haría o que él se hizo. Él ni siquiera se esforzaba en saber quién había pecado, ni en qué tipo de pecado había caído. Cuando se encontró al endemoniado gadareno, ¿te recuerdas que tenía la legión de demonios? Y se encuentra con él. Jesús no viene y empieza a decir: a ver, quiero saber por qué se abrió esa puerta y entraron tantos demonios. A ver, ¿en qué momento fue que pecaste? A ver, ¿en qué pecado fue que caíste? Ni siquiera con un pensamiento, ni siquiera con una pregunta morbosa para saber en qué pecado había fallado, no. Simplemente liberó al endemoniado. Ni siquiera se detuvo a pensar en qué pecado, en qué momento había entrado esa cantidad de demonios. Ni siquiera se preocupaba en el tipo de pecado de la gente. A la mujer adúltera le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Mira lo que pregunta Jesús. A ver, ¿en dónde están los que te acusaban? Y ella responde: se han ido. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús estaba aplicando misericordia y verdad. Misericordia cuando le dice: ni yo te condeno, sé feliz, siéntate perdonada, ni yo te condeno. Está aplicando misericordia. Y luego aplica la verdad, porque le dice: vete y no peques más. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, que nosotros hagamos, que apliquemos misericordia y apliquemos verdad, que podamos nosotros otorgar perdón, que no estemos emberrinchados en querer tener a alguien ahí opacado y señalado porque ahí nos gusta tenerlo, porque así él se siente mal y nosotros nos sentimos bien y nos sentimos en una posición superior. ¿Por qué? Si Jesús aplicó misericordia sobre tu vida, entonces es necesario que nosotros también la apliquemos. ¿Te recuerdas de la historia del buen samaritano, Lucas 10:33? Pero un samaritano, dice las escrituras, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y al final de la historia del samaritano nos dice: ve y haz tú lo mismo. Cuando ofreces misericordia a una persona, corres el riesgo de que te vuelvan a fallar. El mismo riesgo que corrió Jesús con nosotros. Entonces, sí vale la pena correrlo, porque de eso se trata el Evangelio de Jesucristo. En el Salmo 103:8 nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, nuestro Dios es lento para airarse, para enojarse, y grande en misericordia. Y en Esdras capítulo 3 versículo 11 dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Iglesia Mekadesh, nuestro Dios es bueno. Y déjame decirte que su misericordia no es solo para aquel día cuando le entregaste tu vida a Él, sino que su misericordia es para siempre, porque nuestro Dios es bueno. Este mes que estamos iniciando, estoy convencido de lo que te voy a decir.
Es un mes que el Señor está abriendo con nuevas y maravillosas bendiciones sobre tu vida. Es un mes donde el Señor se va a glorificar, donde las oraciones que pudiste haber tenido, que no fueron contestadas en estos meses pasados, esas oraciones van a empezar a causar efecto en tu vida, y el favor de Dios va a descender sobre tu vida y vas a empezar a ver la gloria de Dios. Porque hay un sentido, hay un sentimiento de parte de Dios, del Espíritu Santo, que puedo sentir el favor de Dios sobre tu vida, donde hay puertas abiertas sobre ti y sobre tu familia. Así que prepárate, porque el Señor ha puesto su mirada sobre tu vida, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Que Dios te bendiga, iglesia, y te enviamos un fuerte abrazo. No te pierdas la sintonía de nuestros cultos los días martes y los días domingos. Bendiciones.